Stephen William Hawking. El 8 de enero de 1942 nació Stephen Hawking en la ciudad de Oxford, Inglaterra. Para esta época, como muchas familias de clase media, su familia soportaba los tiempos difíciles de la Segunda Guerra Mundial. Luego de terminar sus estudios secundarios, Hawking ingresó en la Universidad de Oxford, donde se licenció en 1962 con los títulos de matemático y físico. Por esa época era un hombre de vida normal, cuyas singularidades eran únicamente su brillante inteligencia y un gran interés por las ciencias. En el año 1963, mientras practicaba patinaje sobre hielo, resbaló y tuvo dificultades para reponerse. Fue luego de este incidente, cuando tenía apenas 20 años, que se le diagnosticó ELA, esclerosis lateral amiotrófica, un trastorno degenerativo neuromuscular. Hawking sobrevivió 55 años con esta enfermedad. A pesar de que los médicos le habían pronosticado 2 años de vida, la esperanza media es de aproximadamente 14 meses y por lo general la mayoría de los pacientes no supera los 5 años. Los médicos supusieron que la enfermedad iba a acabar con su vida en pocos años, pero no fue así. Naturalmente, la vida de Steven no fue la misma a partir del diagnóstico. La enfermedad le trajo progresivas limitaciones físicas, pero estas no le impidieron seguir con su actividad intelectual. Por el contrario, esta se incrementó. Hawking fue sin duda un ejemplo de vitalidad y resistencia. En octubre de 1962 inició sus estudios de doctorado en el Trinity Hall de Cambridge. Fue mientras cursaba su doctorado que se casó en el año 1965 con Jane Wiley, con quien tuvo 3 hijos. Después de permanecer 25 años casados, en 1990 la pareja se separó y el científico se fue a vivir con Elaine Mason, una de las enfermeras que lo cuidaba, y con la que 5 años después se casó. Esta segunda relación perduró hasta el año 2007. En el año 1966 obtuvo el título de doctor en física teórica. Su pasión por el estudio del origen del universo fue en aumento, y sus investigaciones se centraron en el campo de la relatividad general, particularmente en la física de los agujeros negros. Stephen Hawking se planteó el reto de armonizar la relatividad general y la mecánica cuántica. Sus estudios sobre los mini agujeros negros lo llevaron a combinar por primera vez la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica para resolver el problema de estudiar estas estructuras de dimensiones muy reducidas y de densidad extraordinariamente elevada, sobre las que no se creía que se pudiesen obtener algún conocimiento. En 1974 propuso, de acuerdo con las predicciones de la física cuántica, que los agujeros negros emiten radiación térmica hasta agotar su energía y extinguirse. Hawking ha explorado asimismo algunas singularidades del binomio espacio-tiempo. En este mismo año fue designado miembro de la Royal Society y 3 años después profesor de física gravitacional en Cambridge, donde en 1980 se le otorgó la cátedra lucasiana de matemáticas, que también fue dictada por figuras como Isaac Newton. Y fue allí, mientras ejercía esta cátedra, que llegó su jubilación en el año 2009. A lo largo de su vida, Hawking recibió varias distinciones como 12 doctorados honoris causa. También fue galardonado con la Orden del Imperio Británico en 1982. En 1989 recibió el Premio de Príncipe de Asturias de la Concordia. En 2006 obtuvo la Medalla Copley y en 2009 la Medalla a la Libertad, entre otros. Pero asimismo avanzó el proceso degenerativo de su enfermedad. La inmovilidad de sus extremidades lo llevó a depender de una silla de ruedas. Después, la parálisis se extendió a casi todo su cuerpo. En 1985 contrajo una neumonía que lo obligó a someterse a una traqueotomía, por la que perdió completamente el habla. Paulatinamente fue perdiendo el uso de sus extremidades, así como el resto de la musculatura voluntaria, incluyendo la fuerza del cuello para mantenerse con la cabeza erguida. Con todo esto, su movilidad se tornó prácticamente nula. La silla de ruedas que utilizaba en público estaba controlada por un ordenador que manejaba a través de leves movimientos de cabeza y ojos. Con la contracción voluntaria de una de sus mejillas componía palabras y frases en un sintetizador de voz. El deterioro de su estado le llevó a solo poder comunicarse al ritmo de una palabra por minuto. Respecto a esto, a finales de 2011 solicitó ayuda técnica a la compañía Intel para la mejora del sistema de predicción de las palabras. Hawking fue un caso excepcional, no solo por ser la persona que más años sobrevivió con él, rompiendo todas las estadísticas, sino también porque su enfermedad con los años parecía haber frenado su progreso, llegando a ser relativamente estable. Por todo ello se convirtió en un caso único y desconcertante para los neurólogos.
Pero ni siquiera eso lo desanimó, pues también escribió varios libros como el llamado Breve Historia del Tiempo, que ha sido considerado uno de los libros científicos más importantes de la historia, que se mantuvo 237 semanas como uno de los más vendidos. Otros de sus libros más reconocidos fueron Agujeros Negros y Pequeños Universos, La Teoría del Todo, El Universo en una Cáscara de Nuez y El Gran Diseño. Y aparte continuó publicando artículos e impartiendo conferencias. El famoso físico, cosmólogo, astrónomo y matemático británico murió a sus 76 años el 14 de marzo de 2018.